Y adicionalmente fuimos a denunciar el ataque y la agresión de lo que se ha definido la Triple Alianza, Paraguay, Argentina y Brasil, 3 países que en el marco del Mercosur se han dado la tarea de boicotear, primero nuestra presidencia pro tempore, y en segundo se han dado la tarea de crear las condiciones para una pretensión de excluirnos de ese esfuerzo y ese ¿Y cómo esquema fue vista la integracionista. presencia tuya, por ejemplo, Bueno, en ese evento? nosotros denunciamos lo siguiente. En primer lugar, es absolutamente falso de que nosotros no estemos al día con la aprobación de la normativa con la cual nos comprometimos al momento de ingresar en el año 2012. Hemos aprobado el 92% de todas las normas y de todas las figuras que están vinculadas al esquema de la integración. En 4 años aprobamos 5 o 6 veces más de lo que aprobaron los países fundadores en sus primeros 4 años. Recientemente la Canciller emitió un comunicado en nombre del gobierno bolivariano donde se aprobaba un elemento clave, que es el acuerdo de complementación económica número 18, que es el que articula toda la política comercial y otros elementos de política económica. Es decir, que eso ya termina de desmantelar ese argumento absolutamente falaz de que nosotros no estábamos en condiciones de presidir y ahora de ser miembros plenos porque no habíamos aprobado la normativa. Hay una normativa fundamental que es de carácter bilateral, por ejemplo, con Paraguay, que rige mientras no se apruebe el que acabamos de aprobar. No lo habíamos podido aprobar porque Paraguay todavía no había dado luz verde para ello. De tal manera que entre medias verdades y falacias absolutamente infames están tratando no solamente de afectar a Venezuela y su participación en el Mercosur, están tratando de destruir al Mercosur. E inicialmente eran ataques de la misma que escuchamos aquí en Venezuela y que escuchamos desde Washington. Violación de los derechos humanos, deficiencias en el desarrollo de la democracia, etcétera. Eso lo tuvieron que dejar a un lado porque por supuesto no resistía el menor peso de las pruebas. En todo caso, nosotros estamos allí siguiendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, desarrollando la línea de acción integradora, defendiendo a los pueblos del Mercosur y defendiendo ese espacio como como una expresión de la geopolítica latinoamericana que apunta a la independencia y al desarrollo. Mira, relación de la política con la economía. La oposición tiene un discurso feroz en contra de la actividad económica que desarrolla el gobierno. La descalifica totalmente. Sin embargo, la oposición no presenta ninguna alternativa en el campo económico. No se conoce su programa. O lo oculta o realmente no lo tiene. ¿Cuál es tu opinión? Lo de la oposición ha sido realmente criminal. La oposición fue uno de los principales promotores de la guerra económica desde que esta se intensificó. Existió desde que Chávez llegó al poder, pero se intensificó hace 2 años y la oposición ha sido promotora de ella. La relación muy clara. Se agudiza una crisis económica, eso se traduce en un caos social y se derroca al gobierno. Y cuando nosotros aplicamos las políticas a comienzo de este año, pudimos contener impactos importantes de la guerra económica, entre ellos el tema de Dollar Today y avanzar en algunos puntos. Ellos cambiaron su estrategia. Vamos a la guerra política. ¿Ah? Se ha agudizado Recientemente. Exacto. Pero en ese intervalo ellos dijeron, vamos a la guerra política para impedir que la economía se recupere. Ahora estamos observando en el marco del diálogo, cuando los obligamos y les impusimos la agenda democrática, cuando desactivamos un proceso insurreccional subversivo, auspiciado por la misma oposición, y se está intensificando nuevamente y tiene la guerra económica y tiene múltiples expresiones. Dollar Today es solo una de ellas. Y cuando digo solo una de ellas no puedo descalificarla porque quizás sea esa la de mayor impacto. La punta de lanza de todos los esfuerzos de desestabilización porque está apuntando a la moneda nacional, algo clave que atraviesa de manera diagonal, es la transversal a todo el desarrollo de nuestra economía. Define los precios de los artículos de consumo diario, define la capacidad de compra real de los trabajadores y de los trabajadores, define la capacidad financiera de desarrollarse el Estado venezolano en su capacidad de desarrollar una política y afecta a un social. sector empresarial del país. Y por supuesto, a todo el mundo lo descompensa. Entonces tenemos aquí una situación en la cual ellos tratan de banalizarlo nuevamente. No, una página web. El gobierno le está echando
la culpa a una página web de desestabilizar la economía, pero Dollar Today no es una página web, es un proyecto político orientado a generar una especulación galopante y atroz en el ámbito cambiario para golpear al pueblo. Y golpeando al pueblo, verdaderamente desestabilizar todo el sistema, todos los cimientos de la República Venezolana, y eso nosotros no lo ¿Qué podemos papel permitir. juega en esa situación el dólar Cúcuta? Están estrechamente vinculados, una especie de Cúcuta y retroalimentación. Miami. Exactamente, hay un triángulo allí donde participa Cúcuta, impacta Venezuela y desde Miami se articula toda esta relación. Y aquí de nuevo se teje una relación entre el afán de obtener ganancias absolutas y obscenamente especulativas con el interés y el cálculo político de derrocar a un gobierno. Y la oposición tiene no solamente intereses de naturaleza económica y política, sino que también promueve ese tipo de cosas. Y medios de comunicación privados muy importantes también tienen participación ahí. Es imposible que una página web así desprovista de cualquier tipo de vínculo con grandes poderes fácticos pueda tener ese impacto. ¿Qué está haciendo el gobierno o qué piensa hacer para enfrentar esta situación? Hay una acción que se viene planificando y que va a tener impacto muy importante. Tú recuerdas que Dólar Today estuvo estable en un periodo de cuatro meses y medio. Eso fue el resultado de una política cambiaria muy acertada. Y en medio de tantas turbulencias, se tiene que hacer una revisión permanente de las políticas que estamos adoptando para ir ajustándolas y adecuándolas a los nuevos desafíos y a las nuevas condiciones. Eso es lo que está evaluando en estos momentos el presidente Nicolás Maduro, y el martes que viene va a adoptar una decisión en conjunto con los empresarios venezolanos en el marco del Consejo Nacional de Economía Productiva. Pero no es solamente Dollar Today. El ataque feroz que sufrió PDVSA recientemente, cuando tuvo su proceso de renegociación de la deuda que se vencía. Incluso JP Morgan dio a conocer una noticia absolutamente falaz que ellos sabían que no era cierta, que era una supuesta condición de default de PDVSA porque un banco, Citibank, que se ha ensañado en contra de la República, ahí participó. Yo quisiera hacer una denuncia, José Vicente. Hay banqueros cuyos bancos han servido de articuladores de la República con los centros de pago y los centros financieros internacionales, que han sido citados al Departamento de Tesoro y de una manera coercitiva han abandonado sus funciones. Y eso es muy peligroso porque nos quiere aislar. Pero el Estado venezolano no contempla ninguna medida, por ejemplo, con respecto al Citibank. Hay medidas en contra de JP Morgan, ¿sí? Una denuncia que ya se ha hecho. El Citibank que opera en Venezuela, que sigue operando. El Citibank decidió de una manera abrupta en su momento retirarse de todas las operaciones en Venezuela. Ese tenía el propósito prácticamente de dejarnos en el aire. Afortunadamente nosotros logramos atajar eso y buscamos otros vínculos, pero vemos cómo nos acechan por todos lados. Pero no hay sanción para el Citibank. No sé, en en estos esa momentos, situación. no sé en estos momentos qué medidas se pueden aplicar en relación a eso, pero lo cierto son dos cosas. Número uno, están buscando impactar de una manera muy importante la estabilidad económica del país y la proyección de nuestra economía en los centros financieros internacionales. Un default sería algo desastroso. Estarían incautando y embargando todos nuestros bienes fuera del país. Y número dos, la oposición política no solamente se hace eco de esa campaña, sino que también son uno de sus promotores. Hicieron fiesta y comenzaron a difundir la falacia del JP Morgan, en el sentido de que supuestamente PDVSA había entrado en default. Eso lo tenemos que denunciar porque esa situación descalifica de manera absoluta a ese sector de la política venezolana para llevar las riendas de nuestro país. No puede, desde el punto de vista ético, ningún factor de la economía y de la política venezolana atentar en contra de la seguridad, en contra de la paz y en contra de la estabilidad de la nación. Vamos a hacer una pausa, Jesús. Y al regresar, tú sabes que el diálogo se ha convertido en centro de la política. Más del 80% de los venezolanos es partidario del diálogo. En este contexto, ¿qué situación se plantea con respecto a la economía? La economía en el marco del diálogo. ¿Qué puede aportarse
qué orientaciones se pueden dar. Luego tratamos de regresar de la pausa. Muy bien.